Guten Abend, buenas noches, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver adjetivos. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a ver die Adjektive, los adjetivos. En alemán, los adjetivos cambian mucho dependiendo de los casos de declinación y dependiendo de si tenemos artículos determinados o indeterminados. Bueno, vamos a ver un poco de eso el día de hoy. Antes de empezar con el tema, quiero mencionarles si pueden escribir este enlace que estoy subrayando. En este enlace ustedes pueden encontrar una lista de los verbos irregulares. Es muy importante, fue el tema de la clase pasada. Ahí encontrarán una lista muy completa de los verbos irregulares en alemán. La idea es que los se aprendan y que siempre que aprendan a conjugar el verbo, recuerden, ¿cierto? Que sea regular o irregular. Listo. Entonces, el primer... Profe, Sí, disculpa, ¿podrías enviar este link por el chat? sí, permíteme un momentico, lo copio y ya hago eso. Danke. Vite. Bueno, ahora lo copio. Listo. Y listo. En el chat, en este momento, me imagino que ya estarán viendo el enlace. Como les decía, en este enlace pueden encontrar una lista de los verbos irregulares en alemán. Esta página también se la recomiendo mucho, Mein Deutsch Buch, creo que ya se las había mencionado. En esa página encuentran muchas cosas de gramática. Bueno, digamos la dificultad es que está en alemán, todo, pero pues es el objetivo, ¿cierto? Que podamos leer todo en alemán. También aparecen ejercicios y aparecen listas. Entonces, glosarios de verbos principalmente, vocabularios, es una buena página. Listo, comenzamos entonces. Profesor, estas clases, porque yo me metí a lo grabado y no estaban. Entonces no las van a subir nada. Profe, Listo, regreso, qué pena, mi internet fallando, espero me disculpen. Bueno, creo que alguien estaba haciendo una pregunta. Voy a empezar a presentar nuevamente. Listo, me confirman por favor si están viendo la página en pantalla de los adjetivos y creo que alguien estaba haciendo una pregunta. Así que por favor, puedes hacerla nuevamente. profesor, yo estaba preguntando por las clases grabadas. Sí, serán ¿Cuándo las subidas, van a subir? pues esta semana ya se están subiendo. Entonces yo creo que hoy o mañana mismo empezarán a subirse las clases en YouTube. Gracias, profe. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta antes de empezar? Bueno, entonces empezamos. Los adjetivos. Bueno, hay una cosa que todavía no les he explicado y son los casos de declinación. Esto es algo un poco complicado del alemán. ¿Qué son los casos de declinación?
son formas en las que los alemanes, digamos, clasifican la forma de utilizar sus oraciones. Entonces están, por ejemplo, el caso nominativo. ¿Para qué se utiliza el caso nominativo? Para nombrar, para señalar propiedades de cosas, para cosas muy básicas. Decir, por ejemplo, das Buch ist rot, el libro es rojo, ist groß, él es grande. Señalar propiedades, nombrar algo. Ich heiße Andrés, yo me llamo Andrés, ¿cierto? Eso es el nominativo. ¿Para qué se utiliza el acusativo? Para indicar una relación entre dos cosas. Por ejemplo, ich nehme die Medikamenten. Ahí yo estoy diciendo, yo tomo los medicamentos, estoy indicando una relación de los medicamentos respecto a mí o una acción que yo realizo, ¿cierto? Entonces, por decirlo así, digamos en palabras más simples, el acusativo indica una relación entre dos cosas, principalmente una dirección, ¿cierto? Algo se dirige hacia otra cosa. El dativo se utiliza principalmente, pero no siempre, para referirse a ubicación espacial, a dónde están ubicados los objetos, dónde están ubicadas las cosas, respecto a qué está ubicado algo. Y el genitivo se utiliza para indicar pertenencia. Entonces, para decir algo pertenece a algo, o este es mi hermano, o algo, digamos, indicar una propiedad del objeto, algo que le pertenece. Yo sé que es un poco más abstracto, luego con los ejemplos vamos a clarificar esto. Esto es una cosa que no se aprende, digamos, en una clase, sino que vamos a ir practicando día a día. Lo importante es que sepamos que en alemán existen 4 casos de declinación: el nominativo, el acusativo, el dativo y el genitivo. Por ahora nos vamos a enfocar casi siempre en las clases en el nominativo, pero es importante que conozcamos que por cada caso de declinación muchas cosas cambian. Por ejemplo, los artículos, por ejemplo, la terminación de los adjetivos y entre muchas otras cosas. Entonces, los adjetivos. Tenemos en esta tablita los adjetivos que van después de un artículo determinado. ¿Recuerdan los artículos determinados? Ya. Listo. Entonces los artículos determinados que habíamos visto eran der, die, das, ¿cierto? Der masculino, die femenino, das neutro y die plural. Recordemos que en el plural no existen géneros, que existe un único artículo para el plural. Bueno, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver a continuación cómo son los artículos determinados en cada caso de declinación. Entonces tenemos que en el nominativo pues ya los conocemos. En el acusativo, vuelvo a escribir esto que está mal. Este es el artículo, bueno, creo que desde ahí lo alcanzan a ver. No sé por qué se transforma. Ven. Listo. Entonces tenemos el primer artículo determinado del acusativo, el masculino es den, el femenino es die, el neutro es das y el plural es die. Se mantienen todos excepto el masculino. En el dativo tenemos esta estructura: masculino dem, femenino der, neutro dem y plural den. Y en el genitivo, masculino des, femenino der, neutro des, plural der. Listo. Esos son los artículos determinados de cada uno de los casos de declinación. ¿Por qué son importantes? Porque ahora que estamos viendo los adjetivos, eso nos determina la terminación de los adjetivos.
En este caso de esta tablita, que estamos viendo los artículos determinados y los adjetivos combinados con los artículos determinados, tienen una terminación particular. Entonces vemos, por ejemplo, primero, bueno, hay una estructura, ¿cierto? Tenemos primero el artículo determinado, luego tenemos el adjetivo y luego tenemos el sustantivo. Entonces, esa es la estructura, ¿cierto? Artículo, adjetivo, el adjetivo siempre va antes del sustantivo y ese adjetivo tiene una terminación. Entonces, en el caso del nominativo, tanto masculino como femenino y como neutro termina en E, gute, que significa bueno. Entonces, el buen hombre, der gute Mann, die gute Frau, la buena mujer, das gute Kind, el buen niño. Y al plural le agregamos una EN, die guten Leute, las buenas personas o la buena gente. Listo, luego tenemos el acusativo. Ah, bueno, qué pena, aquí se me fue una N de más. Voy a cambiar el tamaño de letra que creo que no se alcanza a ver. Listo. Hasta el momento, en el caso de nominativo, ¿tienen alguna pregunta? No. ¿No? Nice. Entonces, bien. Ahora miremos el caso acusativo. Profesor, de pronto nos puede dar otro ejemplo de cómo se podría usar el nominativo, pues los adjetivos en nominativo, Sí, además de gute, además de que, disculpa, no te escuché bien. de usar der gute man, die gute, o sea, además Otro de adjetivo, gut. claro. Vamos a utilizar, por ejemplo, el adjetivo alt, que significa viejo. Entonces es lo mismo. ¿Sí? Profe, perdón, es que hay varios compañeros que como que el link no los deja ingresar, pues me escribieron por del grupo que hicimos. No, bueno, ya, sí, disculpen, es que como estaba acabando la clase, no veo que hay que permitirle el ingreso. Listo, ya le permití el ingreso al que estaba intentando ingresar. No sé si hay alguien más. Creo que era el único aquí que aparece. Bueno. Entonces tenemos bueno, por favor, les repito, traten de llegar temprano, porque si empiezo la clase, ¿cierto? Y tengo que parar para ir a autorizar la entrada de cada uno, pues va a ser incómodo, va a estar muy pausada la clase. Entonces, por favor. Entonces tenemos el adjetivo alt, que significa viejo. Entonces, ¿cómo se utilizaría? Ya sabemos que en los tres casos, tanto masculino como femenino y neutro, le agregamos una E. Entonces ponemos, por ejemplo, queremos decir el hombre viejo. Der alt, ¿cierto? ¿Qué le agregamos? Una E. Der alte Mann. O, por ejemplo, die alte... die altes Sonne, el viejo sol, por ejemplo. O podemos poner das alte Mädchen. Eso sería una incoherencia, ¿cierto? Pero para explicar simplemente la vieja señorita. Entonces, sí, básicamente es cualquier adjetivo, digamos alt o jung. ¿Qué pasaría? Simplemente le agregamos una E al final. Y si es plural, entonces digamos la gente joven, die jungen Leute. Le agregamos una EN y ya. Esa es digamos, para singular en nominativo, tanto masculino, femenino y neutro, simplemente se le agrega una E. Y para el plural se le agrega una EN. ¿Y cuál es la estructura? Artículo, luego el adjetivo y luego el sustantivo. En este tipo de artículos que estamos viendo, ¿cuáles? Los determinados.
Miremos ahora el caso del acusativo. Entonces, obviamente, utilizamos los artículos tal como son en acusativo: den masculino, die femenino, das neutro, die plural, den guten Mann, die gute Frau, das gute Kind, die guten Leute. Exactamente, tienen, tienen la misma terminación en E, todos. Al igual que el nominativo, el acusativo, tanto masculino, femenino y neutro, el adjetivo termina en E y el plural se le agrega una EN. Listo. Dice acá lo mismo, sería como al buen hombre, a la buena mujer, al buen niño, a la buena gente. Digamos que podría ser una traducción para tratar de entender en qué consiste el acusativo. Listo. Luego tenemos el dativo, es los artículos, dem, der, dem, masculino, femenino y neutro, y den, el plural. Y acá todos tienen la terminación, incluido el plural, todos los adjetivos tienen la terminación en. Guten. Guten. Pero ¿qué pasa en el plural? Además del adjetivo, al sustantivo se le agrega una n. Den guten Leuten. Se le agrega una n al sustantivo en el caso dativo. Entonces tenemos en el plural del dativo, ¿cuál es la particularidad? Tenemos el artículo, luego el adjetivo, y al sustantivo se le agrega una n. Luego tenemos el genitivo, los artículos, des masculino, der femenino, des neutro, der plural. Y acá también se le agregan ciertas cosas al sustantivo. Entonces vemos que todos los adjetivos terminan en en. En, guten, guten, guten y guten. Y que en el masculino, femenino y neutro, a los sustantivos se les añade una terminación. Masculino, la terminación ES, femenino, la terminación EN, discúlpenme. En los sustantivos solamente se le agrega la terminación al masculino y al neutro, sí, qué pena. Al femenino no se le agrega terminación. Entonces en el masculino una ES y en el neutro también una ES. En el plural no hay terminación al sustantivo, solamente masculino y neutro. Ni femenino ni plural tienen terminación del sustantivo. Listo. Claro hasta ahí. Entonces tenemos que en los 4 casos de declinación se le añaden ciertas terminaciones a los adjetivos. En el nominativo, al adjetivo se le agrega una E, en el masculino, el femenino y el neutro. Y en el plural, una EN. En el acusativo se le agrega una E al masculino, el femenino y el neutro, al adjetivo, ¿cierto? Masculino, femenino o neutro. Y al plural, una EN, igual que al nominativo. En el dativo, a todos, masculino, femenino, neutro y plural, el adjetivo termina en en. ¿Qué pasa con el dativo? Que además, en el plural, además del adjetivo, el sustantivo también tiene que tener una terminación. ¿Cuál? La letra n. Entonces, en el plural del dativo, el sustantivo termina en n. Se le agrega esa n. En el genitivo, todos los adjetivos terminan en en, tanto masculino, femenino, neutro como plural. Y al masculino y al neutro se le agrega una ES a los sustantivos. ¿Claro hasta ahí? Profesor, Sí, claro. no, yo más o menos no entendí la parte plural del dativo. O sea, siempre cuando es plural se le agrega al sustantivo Espera, una disculpa, M. Solo cuando es plural. espera un momentico. ¿Puedes volver a hablar o escribir en el chat? Es que no te escuché bien la pregunta. Voy a escribir en el chat entonces.
No, profesor, ¿Sí? Cuéntame, ahora sí te escucho es que bien. no puedo escribir en el chat. Listo, pero ahora sí te escucho bien. Entonces Es que pregunta. no tengo, bueno, que no entendí bien la parte del dativo, o sea, siempre al sustantivo se le va a poner n cuando es en plural. Sí, al sustantivo final se le agrega N. Al sustantivo que va después del adjetivo, ¿cierto? Se le agrega la N. Solo cuando es en plural o en Exacto. todos. No, solo cuando es en plural en el dativo, ¿cierto? Mira que en el plural ese dativo es el único que tiene terminación en sustantivo. Ni en el nominativo, ni en el acusativo, ni en el genitivo, el plural, el sustantivo tiene terminación, solamente el dativo. Gracias. Bueno, Dankeschön. ¿hay alguna otra pregunta? Disculpe, profe, pero es que en realidad yo no estoy entendiendo nada. ¿Cómo es que todos esos serían en español? Así me ayudaría un poquito más. Bueno, sí, claro. Primero te tengo que aclarar una cosa, es que los casos de declinación en español no existen. Entonces, es como difícil traducir literalmente cada uno de esos, ¿cierto? Simplemente te decía, Profe, ¿sí? ¿y en inglés sí existen? Creo que el genitivo, pero el resto no. Ok. Listo, pero podemos hacerlo más claro simplemente entendiendo una cosa. ¿Para qué se usan los casos de declinación? Para hacer muy particular el uso de las oraciones. Entonces, hay oraciones que nosotros utilizamos para nombrar cosas, para decir, por ejemplo, que el libro es rojo. Das Buch ist rot. Eso es una frase en nominativo. ¿Por qué? Estamos señalando una propiedad de algo. Estamos simplemente diciendo esto es de esta forma. Eso es nominativo. En acusativo, por ejemplo, eh, por ejemplo, la oración Ich liebe dich, yo te amo, ¿cierto? Eso indica una relación de dos cosas. Entonces el acusativo sí utiliza para indicar esa relación, esa intención o esa dirección de que algo se dirige hacia otra cosa. Yo amo a alguien. ¿A quién? Entonces el acusativo responde a esa pregunta, ¿a qué o a quién? El dativo principalmente se utiliza para las oraciones que tienen que ver con la ubicación espacial de las cosas, principalmente, no siempre. Entonces, por ejemplo, das Buch ist auf dem Tisch. Ahí estoy diciendo, el libro está sobre la mesa. Ahí estoy utilizando el caso dativo. Estoy indicando ya no una relación, digamos, de dirección, que algo se dirige hacia otra cosa, sino cómo está ubicado el libro, sobre qué, en qué lugar. Entonces, el dativo en buena parte de las ocasiones responde a la pregunta ¿en dónde? Y el genitivo indica que algo pertenece a otra cosa. Entonces, por ejemplo, digamos, el novio de mi hermana. Entonces, eso es genitivo. Digamos, estoy indicando que algo pertenece a algo más. El novio de mi hermana. Por ejemplo, der Freund meiner Schwester. Ahí estoy utilizando el genitivo. Entonces ahí estoy utilizando el genitivo. Clara digamos, la diferencia en los usos. ¿Qué pasa con el alemán? Que tiene muchas excepciones. Entonces, por ejemplo, lo que les explicaba del dativo, que el dativo generalmente se utilice para esta cuestión de ubicación temporal, perdón, ubicación espacial, no siempre se utiliza para eso. Y hay algunos verbos que siempre van acompañados del dativo. Entonces, aunque no indiquen una ubicación espacial, pues lo utilizamos en dativo. Por ejemplo, esta. Ich gebe dir ein Geschenk. Te doy un regalo. Ay, perdón, que ahí no es gebe de, sino gebe. Ich gebe dir ein Geschenk. Esta frase luego la vamos a ver, es algo complicada, ¿cierto? Acá eso estamos utilizando un caso de declinación que es el dativo. Ahí simplemente estoy diciendo te doy un regalo. Ahí no estoy refiriéndome a un lugar,
pero estoy utilizando el dativo. Entonces, digamos, mi recomendación, más que entender, digamos, el concepto de cómo se utilizan estos casos de declinación, es simplemente importante que sepamos que existen, que obviamente corresponden a una estructura completamente distinta a la del español, que no podemos hacerlos comparables, porque en español empezando no existen. Y pues básicamente, sí, tener el concepto general. Se utilizan para esto, pero en ocasiones hay excepciones. Entonces hay que simplemente saber que existen. Sí, sé que es un tanto complicado, pero como les dije, con los días creo que se nos va a ir haciendo más familiar. Por el momento, tenemos que saber simplemente que cada caso de declinación implica un cambio en la forma en la que, digamos, por decirlo así, conjugamos los adjetivos o le damos terminación a los adjetivos. También, ¿qué otro cambio implica? Un cambio en los artículos. Bueno, espera que creo que hay preguntas por acá. Bueno, José pregunta que en qué caso se puede dar el dativo. Como decía, principalmente para indicar la ubicación espacial de algo, pero no siempre así. En alemán, además, digamos, de esos conceptos generales, hay ciertos verbos que siempre van acompañados de un caso de declinación. Por ejemplo, también hay ciertas preposiciones que luego vamos a ver que siempre van acompañadas de un caso de declinación particular. Entonces, eso implica que tengamos que saber esos verbos, esas preposiciones, y que no solamente que no nos baste solamente con saber en qué contexto se aplica, porque puede cambiar mucho. El alemán tiene muchas reglas y cada regla tiene muchísimas excepciones. Entonces, eso es lo complicado del alemán. Tiene reglas y tiene muchas excepciones. Por ahora, aprendan esta tabla, ¿cierto? Que nos indica cómo se modifican los adjetivos dependiendo de los casos de declinación, dependiendo de los géneros, dependiendo de los plurales. Y ahora esto que estamos viendo es solamente una parte, ¿cierto? Los artículos determinados. Recordemos que en alemán existen tanto artículos determinados como artículos indeterminados. Por ahora acabamos de ver cómo funciona con los artículos determinados. Voy a dejarles acá un minutico por si quieren tomarle foto a esta tablita que es importantísima. Debemos saberla. Le hice una pregunta, ¿se podría poner muy bien, de una mejor manera en la pantalla? Lo que pasa es que solo se ve una parte de, de lo que está ahí. Muchas gracias. Sí, ahí sí se ve ya. Sí, ahora sí, muchas gracias. Listo, claro. Listo, creo que ya fue tiempo. Voy a continuar. Entonces recuerden, ¿cuál es la estructura? Artículo, luego va el adjetivo antes del sustantivo. ¿Cómo va el adjetivo? De acuerdo al artículo, al caso de declinación, pues ya sabemos cuál es su terminación. Y pues en el caso en el que los sustantivos tengan una terminación, pues también ya lo sabemos. Bueno, no es que estos sean los más importantes, pero son bien importantes estos adjetivos, entonces aprendámoslos de una vez. Tenemos el adjetivo alt. Alt significa viejo. Tenemos el adjetivo glücklich, que significa feliz. Gut significa bueno. Y su contrario, schlecht, pero lo escribo por acá, que significa malo. Bueno y bien también, ¿cierto? Sí, exacto, los dos. Schlecht, schlecht significa malo. Y perdón, se me fue una. Schlecht
significa malo. Este es el Die Gegenteil, la contraparte de bueno, de gut, schlecht. Entonces tenemos alt, viejo, glücklich, feliz, gut, bueno o bien, gross, grande. También puede utilizarse para referirse a alguien alto. Entonces no solamente es grande, sino también alto, se puede utilizar el término gross. Jung, joven, klein, pequeño, klug, sabio, inteligente, kurz, corto, lang, largo, langsam, lento. El contrario de langsam es este otro de acá, schnell. Es schlecht, malo, schnell, rápido. Listo. El contrario de gross es klein. Sí, exacto. El contrario de gross es klein. Bueno, antes de pasar al comparativo y al superlativo, creo que invertí el orden acá, discúlpenme. Discúlpenme, perdón. Tenemos ahora los artículos indeterminados. Entonces, los artículos... Profesor, Sí, claro, cuéntame. los adjetivos siempre se van a escribir en minúsculas. Sí, recuerden que en mayúscula solamente que los sustantivos. Los adjetivos siempre en minúscula. Lo que siempre va en mayúscula, ya sabemos que es que los sustantivos, solo los sustantivos. O las palabras, ¿cierto? Los nombres propios, o cuando la palabra inicie una oración, cuando digamos esa palabra sea el inicio de una oración. Exacto. Después del punto, por supuesto. Profe, acá dicen que si puedes volver a colocar la imagen para ver. Esta. ¿Sí? Esta. Sí. ¿Puedes repetir qué significa Kurz y Klug? ¿Qué significa? ¿Cuál y cuál? Perdón. Kurz. Ay, las antepenúltimas, las de la última fila, mejor dicho. Estas. Es que no se deja ver. Las que están, solo que para nosotros, ya. Acá. Gracias. Ahora sí. Listo. Entonces la repito. Alt significa viejo. Glücklich significa feliz. Gut significa bueno o bien. Gross, grande, o también puede ser utilizado para decir alto. Jung, joven. Klein, pequeño. Klug, inteligente o sabio. Kurz, corto. Lang, largo. Y langsam, lento. Listo. Estos son los adjetivos, algunos adjetivos importantes. Bueno, y antes de pasar al comparativo y al superlativo, vamos a ver las terminaciones de los adjetivos con los artículos indeterminados. Listo, entonces acá a la derecha, no sé si se vea bien, voy a aumentarle un poquito el tamaño a esto. ¿Lo pueden ver todos la tablita? Sí. Sí, listo. Ya. Entonces acá al lado izquierdo tenemos las terminaciones ¿en qué? Tenemos las terminaciones de los artículos determinados. Ah, qué pena. En la tablita que les di antes acá hubo un error. Y es que en el masculino del acusativo termina no en E, sino en EN. Qué pena con ustedes. Nomás hay que tener en cuenta ese. El masculino del acusativo termina en EN. Qué pena con ustedes, ahí me equivoqué. Listo. Pero igual acá lo vamos a volver a ver en esta tablita. Entonces, estas son las terminaciones. Entonces, en el nominativo de los artículos determinados, pues ya sabemos que todos, masculino, femenino y neutro, termina en E.
Y el plural termina en en, los adjetivos, ¿cierto? Luego tenemos que en el acusativo termina en en, tanto el masculino como el plural, el adjetivo. Y el femenino y el neutro termina en el adjetivo. El dativo, todos terminan en en. Y el genitivo, todos terminan en en. Luego tenemos los artículos indeterminados. Entonces están acá en el centro, en esta tabla. Recordemos cuáles son los artículos indeterminados. Ya lo habíamos visto. Ein, eine, ein, en el caso nominativo. En el caso nominativo, esos son los artículos determinados. Ein, eine, ein, ¿cierto? Masculino, femenino y neutro. Recordábamos que el plural no existía en ese caso, pero que teníamos artículos indeterminados negativos. No sé si lo recuerdan, que empezaban con una K. Kein, keine, kein. Todo eso en el nominativo. En los otros, luego vamos a ver esa tablita. Los otros artículos indeterminados en los otros casos de declinación tienen la misma terminación de los artículos determinados que vimos acá. Entonces, por ejemplo, el artículo determinado acusativo es den, masculino. Entonces ya sabemos, termina en en. ¿Cómo sería entonces el indeterminado? Pues sencillo. Teníamos einen. Le agrega la misma terminación. ¿Cómo es el femenino del acusativo? Eine. Es exactamente igual que el otro. Pero entonces en el dativo, miren acá, ¿cómo es el artículo del dativo? Dem. Entonces termina en em, por lo tanto, el indeterminado sería einem. Son las mismas terminaciones de estos artículos que ya vimos. Esos serían los artículos indeterminados en todos los casos de... Simplemente recuerden cómo son los artículos, estos determinados que ya habíamos visto. En cada caso de declinación, miren cómo terminan. Y de la misma forma terminan los artículos indeterminados. Entonces, por ejemplo, el genitivo. Entonces, ¿cómo sería el neutro del genitivo? Termina ¿en qué termina? Des, termina en es. Entonces le ponemos la es. Eines. Exacto. Una clave fácil para que no tengan que copiar tablitas. Simplemente, ¿cómo termina en determinado? Así. Listo. Entonces ya con esa clave sé que mantiene la misma estructura, tanto determinado como indeterminado, las mismas terminaciones. Entonces estábamos en este cuadrito de acá abajo. Entonces acá en el centro están las terminaciones de los adjetivos cuando los artículos son indeterminados. Entonces cuando es el artículo indeterminado masculino, el nominativo termina en er. Entonces, por ejemplo, queremos decir un hombre viejo. Entonces decimos ein, es indeterminado, alter. ¿Por qué? Por esta terminación. ¿Cómo termina el masculino nominativo indeterminado? Er, ¿cierto? Entonces le agregamos esa terminación. Alt, que es el adjetivo, y la terminación er, ein alter Mann, por ejemplo, un hombre viejo, en el nominativo. Una pequeña mujer, entonces eine, porque termina en una tablita, miren acá, termina acá la tablita en en el indeterminado, eine kleine, Frau, una pequeña mujer, por ejemplo. Digamos que un niño grande, entonces ein grow, esta doble S, recuerden que es la EZ, ein großes Kind. ¿Por qué? Pues por la terminación del adjetivo, es. Esto en los artículos indeterminados. Listo. Entonces, ahí estamos viendo la terminación.
En el nominativo, ¿el adjetivo cómo termina? Er, femenino e, neutro es, en los artículos indeterminados, tanto negativos como positivos, da lo mismo. Y el plural termina en e. Luego tenemos el acusativo, el masculino, ¿cómo terminan los adjetivos? En en, el femenino en e y el neutro en es, en es. Es la misma terminación de los artículos. ¿Cómo termina el artículo? En. Entonces el adjetivo, miren que termina en en masculino, femenino en e y el neutro en es. Y el plural termina en e. En el dativo, todos los adjetivos terminan en en, ya sea masculino, femenino o neutro, terminan en en cuando son indeterminados. Bueno, esta tablita que vemos acá es cuando no tienen artículo. Por ejemplo, yo quiero decir mal hombre, pero sin ponerle el artículo. Entonces, si estuviera en dativo, por ejemplo, yo tendría que mirar el género del sustantivo. Por ejemplo, hombre es masculino. Entonces ya sé que si no tiene artículo, le agrego esto, esta terminación, em. Entonces, por ejemplo, digo schlechten Mann. Schlechten Mann. En dativo, ¿cierto? Ahí, ¿por qué? Porque no tiene el adjetivo, porque no tiene el artículo. Pero si tuviera el artículo, ¿qué pasaría? ¿Cómo terminan todos los indeterminados, todos los adjetivos indeterminados en dativo? Terminan en en. Entonces diría, por ejemplo, ein, disculpen, acá lo vuelvo a escribir. Ein schlechten Mann. Un mal hombre. Miren que acá ya cambia la terminación. ¿Por qué? Porque le agregué un artículo. Sin artículo son los de esta tablita de acá. Con artículo indeterminado, los de esta tablita de acá. Entonces continuamos, ¿cierto? El dativo, todos los adjetivos, perdón, terminan en en cuando van con un artículo indeterminado. Y terminan de esta forma que estoy señalando acá cuando no tienen artículo. Masculino con em, femenino con er, neutro con em y plural con en. En el genitivo pasa lo mismo que en el dativo. Tanto masculino, femenino y neutro de los adjetivos, cuando van acompañados de un artículo indeterminado, terminan en en absolutamente todos. Y cuando va sin artículo, termina en en masculino, el femenino termina en er, el neutro termina en en y el plural termina en er. Profe, una pregunta. Sí, claro. Su merced dice que es indeterminado, o sea, los que son con der, das, die, pero No, esos son determinados. Esos son determinados, pero Sí, cuando de no, Adidas. ok, y sin artículo sería los de ein o solito. No. Mira, tenemos dos tipos de artículos. Estos, por ejemplo, der, die, das. Por ejemplo, en el caso del nominativo, ¿cierto? Él, Sí. ella, eso. ¿Cierto? Digamos, pues como para tratar de asimilarlo al español. Como artículo, ¿cierto? Entonces digo, por ejemplo, die Lampe, la lámpara. Pero una cosa, esos son determinados, porque estoy indicando
¿Cuál sujeto? La lámpara, esta lámpara. Pero una cosa muy distinta es decir una lámpara, porque ahí ya no estoy especificando cuál es. Por eso se llama indeterminado. Entonces, die Lampe es determinado, eine Lampe es indeterminado. Entonces, ¿cuáles son los determinados? Estos que acabo de decir, der, die, das. Los indeterminados, ein, eine, kein, keine. Y esos son los que son sin artículo. Es que esos son artículos. Ein y eine son artículos. Esos son los artículos, ¿cierto? Der, die, das son artículos. ¿Pero qué clase de artículos son? Determinados. Ein, eine, perdón, ein son artículos también. ¿Pero qué clase de artículos son? Indeterminados. Ahora, estamos viendo son los adjetivos. Entonces, estas terminaciones que estoy mostrando acá en esta tablita no son de los artículos, sino de los adjetivos. O sea, así terminan los adjetivos después de que estén acompañados de un artículo indeterminado. ¿Cuáles son? Ya los vimos. Ein, eine, kein, keine, ¿cierto? Los positivos y los negativos, para decir uno, una, ninguno, ninguna. Esos son los indeterminados. Luego, ¿qué pasa en alemán? Que los adjetivos terminan de una forma si van con artículo determinado, terminan de otra forma si van con artículo indeterminado, y terminan de otra forma si no van con artículo. Entonces, ¿cómo van sin artículo? Por ejemplo, digamos que van en genitivo. Guten Mann. Esa sería la forma de genitivo de utilizar ese adjetivo. Terminaría en en. ¿Por qué? Porque va sin artículo y es masculino. Si tuviera artículo, pues también terminaría así, porque recuerda que en genitivo todos terminan en n. Pero si fuera, digamos, algo femenino. Entonces, digamos, la lámpara, ¿cierto? Entonces, la linda lámpara. Entonces, die schöne Lampe. ¿Cierto? Die schöne Lampe. Pero si yo fuera, eso está en nominativo. Si yo fuera a utilizar con un artículo indeterminado, yo tendría que decir, ahí, eine schöne Lampe. ¿Por qué? Por esta terminación. Bueno, hagámoslo más bien en el nominativo con un ejemplo masculino que sí cambia. Entonces, porque ahí en ese ejemplo que di no cambiaba, entonces creo que no se entendió. Hagámoslo con este ejemplo. Das rote Buch. Acá este es un ejemplo en el nominativo, ¿cierto? Tenemos el artículo neutro del nominativo, luego tenemos el adjetivo y luego el sustantivo. Este sustantivo es neutro, por lo tanto, ¿cómo termina la palabra, el adjetivo? En e. En el nominativo recordemos que todos terminan, tanto masculino como femenino como neutro, termina en e. ¿Por qué? Porque son artículos determinados. Ahora miremos este mismo ejemplo con un artículo indeterminado. Entonces tenemos, ¿sí están viendo la pantalla? Lo que Ya. Listo. Entonces estoy por ejemplo en este mismo ejemplo, pero con el artículo indeterminado. Entonces voy a ponerlo acá. Ein rotes Buch. ¿Por qué? Miren que es el mismo adjetivo. Acá es con S y acá es sin S. Pues la respuesta es sencilla. Porque en este caso, en esta oración de acá, en esto que estoy diciendo acá, tengo un artículo determinado, el artículo das. Entonces termina en E. Pero en este caso, tengo un artículo indeterminado y es neutra, el sustantivo. Entonces, le añado una S. ¿En dónde vemos eso? En esta tablita. Mire que el neutro termina ES.
Entonces, esta es la diferencia entre determinado, das rote Buch, el libro rojo, indeterminado, ein rotes Buch, un libro rojo. Pero podría ir simplemente decir libro rojo. Entonces podría decir rotes, sin el artículo, ya sea determinado o indeterminado. En el caso nominativo, termina en ES, ¿cierto? Todo esto que vimos acá, caso nominativo. Pero miren que en esta tablita que estoy acá señalando con el cursor, además del caso nominativo, pues está el caso acusativo, que tiene una terminación distinta, el caso dativo, que tiene una terminación distinta, y el caso genitivo. Esto que está acá a la izquierda, que estoy señalando, son las terminaciones de los adjetivos con los artículos determinados. Esta parte de acá. Una pregunta, Lera. Sí, ¿Cómo claro. sería si, por ejemplo, el adjetivo termina en alguna otra vocal que no sea E? Por ejemplo, rosa. ¿Por ejemplo cuál? El rosa o el verde. Sí. Por ejemplo, es que ahí lo claro, explicó ejemplo, como Grun. Claro. Entonces, digamos, Grun, ese es el verde. Entonces, digamos el mismo ejemplo, el libro verde. Entonces, das la misma terminación. ¿En qué termina? En E. Entonces, Grun, digamos, es el adjetivo como tal. Al adjetivo completico le ponemos una E. Es que el ejemplo que yo tomé ahorita no terminaba en E. Miren que el adjetivo Pero que yo me ahorita... refiero a un adjetivo que termine con una vocal. Ya. Un adjetivo que termine con una vocal. Muestra, a ver. Podría ser. Muestra, a ver. ¿Qué adjetivo termina en una vocal? Por ejemplo, el color, ¿no? El rosa, que es rosa. Sí. Pero... House, teacher. ¿Cómo? House, casa, no. Casa es un sustantivo. No. Pues. No es un adjetivo. Los adjetivos, recordemos, son cosas que califican. Entonces, ella nos pone el ejemplo del rosa, que creo que es rose. Sí, no recuerdo bien. Entonces ya les confirmo si es así. Que pues puede funcionar como sustantivo, pero también como adjetivo. El rosa, ya les digo cómo se dice rosa, creo que así se dice. Rosa, sí, se escribe rosa, tal cual, con A. Rose es rosa, pero es sustantivo. Y el adjetivo es rosa. Ahí termina en A, ¿cierto? Es un muy buen ejemplo. Entonces, digamos, esta flor es rosa. Entonces, dice Blume, no, perdón. Y Blume, y Rote Blume. Entonces, acá lo que toca hacer, por ejemplo, en ese caso, es quitarle la A y cambiarla por una E. Die Rose Blume. El adjetivo es rosa, ¿cierto? En minúscula. Acá lo que toca hacer en ese tipo de casos sería cambiar la vocal. Entonces acá ya no diríamos die rosa Blume, sino die Rose Blume, la rosa roja, rosada, perdón. ¿Claro? ¿O hay otro? Entonces ahí aplicaría nada más cambiarle la vocal, o sea, a la terminación. En este caso, ¿cierto? No todos, porque sí, en caso de que termine una vocal distinta de la E. Pero si termina en una vocal como la E, pues no hay problema. Y si termina en una consonante, pues menos problema aún, porque pues simplemente se le añaden estas vocales después de la consonante. Pero en este ejemplo, muy buen ejemplo, gracias, de rosa,
le cambiamos la vocal. Entonces no decimos die rosa Blume, sino die rose Blume. ¿Y cómo sería con el azul? Perdón. Blau. Ah, bueno, ahí por ejemplo se le añade la vocal. Blau. Ese es blau. Entonces digamos el cielo azul. Der blaue Himmel. Perfecto, ya. Muchas gracias. El blaue Himmel. Pero por ejemplo en el caso de rosa sí había que cambiar la vocal. En este es un muy buen ejemplo. Acá simplemente se le añade. Si hay una, claro, me imagino que ya deben estar haciendo como, ay, bueno, ¿y cómo sabemos? La verdad, no sé si hay alguna regla para este tipo de palabras que terminan en vocal, de adjetivos que terminan en vocal diferente a la E, pero no sé, esto es porque ya he visto varios casos así, pues sé cómo se, digamos, su terminación, pero la verdad no sé si existe alguna regla. En algunos casos simplemente se cambia la vocal o en otros se le añade. Lo que tenemos que tener claro es que si el adjetivo termina en consonante, pues no hay problema, simplemente le añadimos la terminación. Listo. Bueno, muchachos, ya son las 7:30, entonces dejamos lo de los superlativos y los comparativos para mañana. Sé que es un tema un tanto complicado, pero espero que cada día los casos de declinación se nos hagan más sencillos. Les recuerdo esta tablita, les estaba explicando, en esta parte izquierda aparecen las terminaciones de los adjetivos con artículo determinado. Aquí en el centro aparecen las terminaciones de los adjetivos cuando tenemos antes un artículo indeterminado o un pronombre posesivo o un artículo indeterminado negativo. O en esta parte de la derecha son todas las terminaciones, de acuerdo a los casos de declinación, cuando ese sustantivo, cuando digamos eso que vamos a decir, no tiene artículo. No tiene ni artículo determinado ni artículo indeterminado, simplemente no tiene artículo. Estas son las terminaciones. Esta tablita es importante que la memoricen. Y bueno, no sé si tienen preguntas antes de que terminemos. Profesor, usted nos va a mandar ese documento a nosotros. Sí, sí. Pueden escribirme por favor al correo @ esperen, ya les digo el correo. Ay, verdad que el correo cambió. Mañana les doy el correo nuevo porque creo que el correo cambió y no lo recuerdo en este momento. Entonces mañana les doy el nombre, les doy el correo, me escriben por favor a ese correo y les mando los documentos. ¿Otra pregunta? Dankeschön. Tschüss. Bitte, auf Wiedersehen. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Auf Wiedersehen. Danke. Danke. Okay. Guten Abend.
Bueno, todavía queda alguien más. Creo que se me fue el internet. Listo, ahora sí. Ya sé. ¿Quién fue la última que quedó? Bueno, no veo quién fue. Bueno, Angie, qué pena. Se me fue el internet y me toca volver para poder cerrar este salón.